momento, y lo que dispone también es que se genere un currículum en torno a la educación sexual, o sea, darle contenido transversalmente, ¿sí? En todas las materias y en todos los niveles. La verdad es que el Ministerio y la Gobernación fue avanzando mucho en ese sentido. Tenemos cuadernillos del nivel inicial, de primaria, de secundaria, de adultos, de la modalidad especial. Son cuadernillos que también, como dice la propia Mirta Marina, se crearon y se escribieron en un contexto histórico distinto al nuestro, digamos. Pensemos que son textos que son del año 2008, 2009, y la verdad es que el mundo era otro. Digo, no fue hace tanto tiempo, pero la verdad es que, y eso es lo bueno que tiene la ESI, a mí me gusta pensarla como un significante vacío, ¿no? O sea, es un significante que, que nunca se termina de suturar en su significado, o sea, que siempre va a haber problemáticas sociales que la vamos a estar introduciendo a la educación sexual integral. Por eso puede significar muchas cosas. Yo no creo que signifique o una cosa u otra la ESI, sino que significa todas las problemáticas en clave de género y en clave de derechos que aspiren a que las personas podamos tener una mejor vida, como dice una filósofa norteamericana, una vida más vivible, una vida más libre, una vida que tenga, que esté por fuera de las violencias, una vida que tenga menos prejuicios. Entonces, bueno, un poco el espíritu de la ESI va más o menos como por ahí, ¿no? Es decir, ya pensándola en términos sociales. Hay tres grandes fundamentos que uno puede encontrar en esos lineamientos, inclusive que se mencionan en la ley, que tienen que ver con la perspectiva de género, con la noción de la integralidad que está vinculada al criterio curricular o pedagógico de la transversalidad, y la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Son como tres grandes fundamentos, son tres grandes bases por las cuales nos podemos parar para poder pensar en esta educación sexual integral. Para simplemente señalarlo, porque por cada dimensión uno puede hacer inclusive creo que una charla entera, y no me quiero emocionar con cada uno, entonces simplemente mencionar, bueno, la perspectiva de género, básicamente lo que hace es poder pensar las desigualdades entre mujeres, entre varones, entre personas de sexo, de sexualidades y de sexos y de géneros disidentes. Es una categoría, si uno lo toma como un punto de vista teórico, inclusive como un punto de vista curricular, para poder evidenciar cómo en la escuela hay instaladas, como lo que ocurre en la sociedad, determinadas ideas sobre cómo deberían ser las mujeres, cómo deberían ser los hombres, cómo deberíamos comportarnos, con quién deberíamos enamorarnos, si deberíamos o no tener hijos. Bueno, toda una serie de lo que llaman las normas del género, ¿sí? Que nos constituyen como personas, ¿sí? Entonces lo que trata de hacer esa perspectiva de género, ese concepto, es justamente develar las desigualdades, poder develar las inequidades por las cuales algunos acceden a determinados beneficios, a determinados privilegios, y otra parte de la población no. Cuando ponemos la perspectiva de género en la escuela, vemos que, porque si hay instituciones normativas en clave histórica, es la escuela y es el sistema educativo. Por eso no es que la educación sexual inicia con la ESI, en realidad lo que se inicia es la visibilidad de una perspectiva renovada. Pongo un ejemplo, la homosexualidad en la escuela ya la viene trabajando desde hace un tiempo, cuando se pensaba justamente que era un momento de pasaje de la adolescencia, cuando las experiencias homosexuales eran algo así como un momento transitorio en la vida hasta llegar a la deseada heterosexualidad. Bueno, en el mundo hay personas con identidades, con placeres, con deseos de forma muy, muy diversa, y eso es en parte lo que viene a visibilizar esta perspectiva de género. Podemos hablar mucho más, simplemente lo instalo y en todo caso después en el conversatorio podemos volver sobre ese punto, porque ese es el punto que después nos conecta a los que estamos en formación docente, a los que somos profes o estamos haciendo algún profesorado, para poder pensar qué tenemos que decir nosotros desde nuestra materia. ¿Será que en nuestra formación hemos tenido, porque digo, la idea del género también se cuela en las disciplinas científicas, en las disciplinas sociales, en las disciplinas biológicas? Esto uno lo aprende con colegas de filosofía, de historia, de sociología, cómo siempre se estudian varones, por ejemplo. O sea, que las marcas del género también llegan a tener un nivel epistemológico porque producen saberes. Y ahí sí se siguen visibilizando determinadas voces y no otras.
como también lo dicen las colegas del profesorado de matemática. Conocemos todos los teoremas y las hipótesis de la historia de la matemática, Tales era varón, y así podemos seguir con los conjuntos de Venn, y bueno, yo mucho en matemática no sé, pongo como un ejemplo distinto. Entonces digo, el rasgo de género también está en la formación nuestra, o sea que si lo pensamos en clave de ESI, ahí tenemos que tener una especie de vigilancia epistemológica, como se suele decir en didáctica de las matemáticas, es decir, poder tener un control sobre la forma en que nos formamos para poder ver qué podemos nosotros aportar para cuando seamos profes, cuando estemos en ejercicio. Y esto se ata al segundo fundamento que yo les decía, que es la idea de la integralidad o de la transversalidad, que es justamente poder pensar al género y a la sexualidad en su dimensión más amplia y no ya reducida únicamente a la cuestión más preventiva de la sexualidad, no únicamente a la cuestión genital, biológica, ¿sí? Y pensarlo en clave transversal es eso, cómo cada una de las materias puede iluminar diferentes aspectos de esas condiciones desiguales de los géneros y de las personas en general, ¿sí? Y ahí también tenemos un desafío curricular, justamente, bueno, qué puede aportar cada área. Yo creo que esa es la clave, insistiré mucho en eso porque es el mayor desafío que tenemos como profes en formación, como profes en ejercicio de la docencia, y es algo que estamos aprendiendo entre todos y todas y todes juntos. Digo, cuando uno hace una revisión sobre su propia disciplina y ve si tiene algún rasgo o no de género, ahí ya estamos pensando en clave de ese. Cuando en el aula visibilizamos identidades, cuando ponemos problemas sociales de diferentes géneros en el aula, ya estamos pensando en clave de ese también, ¿sí? Si uno lee los lineamientos curriculares de ese programa nacional, uno lo que encuentra justamente es que a lo que se aspira es que, bueno, que cada escuela pueda tener su propio proyecto de ESI, porque lo que asegura eso es poder tener una mayor, digamos, asegura mayores compromisos con todo el plantel docente, ¿no? Una cosa es que quede a la voluntad de cada uno, pero no nos olvidemos que esto es un derecho. O sea, no debería ser por la propia militancia individual o por el propio incentivo de cada uno de los profes porque te interpela más el género, por tu propia historia, por la formación que tuviste, por tu actividad en la militancia, por tu formación académica, ¿por qué no? Sino que deberíamos todos, todas hacer el esfuerzo de poder incluirlo, porque acá estamos hablando de la arena de lo público, insisto, ya no pensamos más esto como una cuestión del ámbito de lo privado como se lo pensó históricamente, ¿no? Eh, y la tercera dimensión conectada a esto es justamente pensarla como un derecho. A mí me gusta pensar en la metáfora del dominó, lo de los derechos, ¿no? Porque no es un derecho aislado. Cuando uno vulnera un derecho, y sobre todo los derechos en torno a la escuela, las chicas que cursaban conmigo saben que soy muy enfático con esto de la integralidad de los derechos, hay que pensar que cuando nos vulnera un derecho tan elemental como el de ir a la escuela, como el de tener, por ejemplo, el nivel secundario que ahora es obligatorio desde hace mucho tiempo también del año 2006 con la ley nacional. Ahí se nos está vulnerando atrás de eso otra serie de derechos que están concatenados, que están enganchados a derechos más fundamentales. Y con la educación sexual pasa eso. Pensemos en los derechos sexuales y reproductivos, sin ir tan lejos. ¿Dónde nos enteramos de estos derechos? ¿Cuántos jóvenes y cuántos adultos y adultas sabemos que tener el acceso al preservativo es un derecho, es un ámbito político justamente porque es un derecho sexual y no reproductivo? Los métodos anticonceptivos, estar en un ambiente libre de discriminación, el derecho al respeto autoidentitario, o sea, estoy pensando en la ley de identidad de género, así que cada uno pueda tener la libertad de poder expresarse y autoidentificarse con el género que más se sienta cómodo, o sea, con el nombre que mejor se sienta cómodo. La ley de identidad de género, si bien fue impulsada, como sabemos, por los colectivos de disidencia, por el colectivo trans, es un derecho de todas las personas a poder autoasignarnos en relación a cómo estemos más identificados con nuestro sexo, con nuestro género, ¿sí? Pensemos también un poquito más reciente la ley contra las violencias hacia las mujeres, digamos,
leyes que también tienen que ver, digo, la perspectiva de género sin duda, y en la Argentina contemporánea hemos aprendido mucho. Estoy pensando puntualmente, también para vincularlo con este año tan difícil, de cómo se ha incrementado por el contexto la cantidad de femicidios o feminicidios. Bueno, esto también es un tema de la educación sexual integral, sin duda, sin duda. Tampoco tenemos que confundir a perspectiva de género igual problema de las mujeres, porque esto también es parte del sentido común. Y sabemos que como educadores críticos tenemos que pelearnos mucho con los sentidos comunes instalados. Porque acá también tenemos que mencionar a las formas en que se produce la masculinidad y las diferentes formas de la masculinidad, y cómo también muchos hombres sufren por las propias normas del género, como también muchos hombres ejercen la violencia a partir de esas diferencias de género, ¿no? Entonces, como vemos, la educación sexual se va como tocando con un montón de otros aspectos de la vida de las personas y con un montón de plexos normativos que en Argentina la verdad es que después vamos a analizar cuánto se cumplen las leyes, todo lo que falta en términos de políticas públicas que aseguren esas leyes, porque son justamente el aparato que tiene el Estado para poder hacer que las leyes que se sancionan y que las normativas que uno lee con tanta alegría y festejando cada vez que se sanciona una ley, después sabemos que para la práctica y para la vida concreta de las personas a veces hay muchas distancias, ¿no? Eh, entonces, bueno, la perspectiva de género y la integralidad de los derechos humanos son los grandes fundamentos de la educación sexual integral. Yo aquí me anoté algunas otras cuestiones, pero por ahí los podría mencionar después. Por ejemplo, pensar algunos esfuerzos que hicieron este año desde algunos niveles gubernamentales, y después por ahí si queda bien como sugerencia, algunos textos por ahí, si no conocemos tanto la ESI, textos más nuevos, que por ahí, y ya un poquito más actualizados, también podríamos mencionar. Pero por ahí me quedaría acá y después, si les parece, volvemos sobre algunos de estos puntos, así Juli hace su aporte. Re interesante, Santi, porque algo que con Santi, bueno, nos encontramos en varios espacios laborales y de debate cuando teníamos presencialidad en la facultad, y siempre decimos que algo que es fundamental para el abordaje de la ESI, al menos para quienes vamos a ser docentes o somos docentes, es leerla, ¿no? Parece tonto, pero es leerla, ¿no? Es debatirla desde haberla leído, desde haberla pensado, y leerla es un poco también reconstruir estos vínculos que plantea Santi entre el contexto de formulación y de sanción de esta ley, que por ahí, viendo las caripelas, 2006, no sé en qué nivel de secundario estaban, o primario, no quiero preguntar, debe ser primario, pero bueno, fue hace mucho, digamos, y por ahí este calor que ustedes sienten de las luchas feministas actuales es algo que por ahí no entienden cuán inexistente era en ese contexto. Por supuesto que siempre el movimiento feminista existió, pero no en esta masividad, digamos, que hoy se vivencia, por ahí sí mucho más, el movimiento gay, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que supo ocupar las calles y conquistar derechos. Pero la ESI no fue una ley, como por ahí lo es la ley del aborto, digamos, que se gestó en la calle. Fue una ley que se gestó a partir de la voluntad política y del debate y de la negociación política entre varios sectores. Entonces, bueno, así como se pudo aprobar, dejó vacancias importantes, ¿no? Cuando una lee la ESI desde el hoy, encuentra esto que dice Santi, una perspectiva, bueno, bastante binaria del género, y también una perspectiva bastante conservadora de la familia, ¿no? Del lugar de la familia, pero bueno, estamos en otro contexto de pensamiento de sanción y eran las posibilidades de ese contexto. Hoy, por supuesto que esa ley, si bien no ha sido modificada, se reescribe también en la práctica y en lo que demandan los mismos y las mismas y los mismos estudiantes, que son quienes en general ahora movilizan por ahí esas transformaciones. Yo lo que quería aportar, pensando un poco lo que decía Santi, bueno, por ahí al principio de esta situación de pandemia, sobre todo para quienes pensamos en el ámbito educativo, lo veíamos como algo por ahí pasajero, ¿no? O decíamos, bueno, es un cuatrimestre, después era un poquito más, después ahora no sabemos, y así estamos. Pero esa temporalidad implica también
una transformación o modificaciones en cómo nosotros y nosotras pensamos cuáles son las problemáticas educativas en general y cuál es la problemática para abordar la ESI en particular, ¿no? Todo eso que nombraba Santi sobre las normas de género, digamos que la ESI viene a trabajar en las distintas disciplinas, es lo que vivenciamos en nuestros hogares, ¿no? Y más en esta situación de encierro en nuestros hogares. Gran parte de, o esta al menos mi opinión, ¿no? Que el sistema educativo haya podido seguir funcionando, gran parte de eso está o funciona a partir del esfuerzo, el tiempo de las mujeres, ¿no? Eso es necesario visibilizar. Si pese a que las escuelas están cerradas, existe un sistema educativo que continúa con cierto nivel de formación, es porque atrás hay madres sosteniendo un trabajo, ¿sí?, de cuidado, de acompañamiento y de enseñanza de esos niños, esas niñas en sus hogares. Y me parece que a lo largo, digamos, de esta cuarentena hemos podido ir viendo distintos niveles, como estas normas de género se han ido expresando, con mayor o menor nivel de violencia, ¿no? Desde la de la violencia más física, que creo que al principio de la cuarentena la discutimos un poco más como sociedad, y lo que sucedía ahí, ¿no? Cómo se incrementó la violencia física, los feminicidios, y cómo eso se empezó a visibilizar al principio de la pandemia, ¿no? La necesidad de habilitar nuevos canales de denuncia, de cuidado de las mujeres, de salida de sus propios hogares, cómo el hogar empieza a ser el espacio menos protegido para muchas y muchos, para muchas en realidad. Después me parece que hemos podido ver otras expresiones de esa violencia, ¿no? Más en términos simbólicos, que tiene que ver con esto, con la sobrecarga en los cuerpos de las mujeres, con el trabajo educativo, como un trabajo feminizado, ¿no?, en nuestros hogares. Y ahí me parece que hay una pregunta en particular sobre la ESI, que es, bueno, ¿cómo es posible trabajar la ESI en un contexto donde las familias, que siempre han sido mediadoras de los saberes, mediadoras de los procesos de enseñanza, porque incluso aunque haya una escuela presencial, las familias, digamos, siempre median esos procesos, hoy se convierten en los mediadores, podríamos decir, principales. Y si recordamos el año pasado y el anterior, cuando fue todo, digamos, toda la discusión sobre la ley del aborto, bueno, hay núcleos de resistencia fuertes que no solo se resisten a la sanción de la ley del aborto legal y seguro y gratuito, sino también a la ESI, ¿no? Pese a que la ESI es una ley de 2006, hay grupos organizados con un fuerte poder mediático, político y también de movilización. Y eso se expresa también en familias concretas, ¿no? En familias concretas que se resisten y que bajo este lema de con mis hijos no te metas, ¿no?, debaten si esto que estamos dando como sabido de que la sexualidad, digamos, es una cuestión del ámbito de lo público y del debate público, no de lo privado, lo ponen sobre la mesa y lo debaten, ¿no? Y vuelven a decir que la sexualidad es del ámbito de lo privado y que queda en manos de la familia. Bueno, y hoy efectivamente la educación está en manos de la familia, ¿no? Ese espacio común de la escuela donde nos encontramos, bueno, hoy se ve interrumpido, y me parece que ahí hay como una cuestión a pensar en qué posibilidades hay, y por ahí es algo re interesante para tantear con quienes están dando clases en los distintos niveles educativos, ¿no?, en trabajar la ESI cuando aparecen las resistencias que antes podíamos evadir a partir del encuentro en lo común, del encuentro en un lugar común, y hoy, digamos, eso lo hemos perdido. Entonces, ¿qué pasa con aquellos chicos, aquellas chicas que están transitando cambios, no quiero decir cambios de identidad, sino reconocimientos de una identidad autopercibida en un espacio de alta violencia, ¿no?, o de falta de reconocimiento de ese derecho, donde ya no aparece una mediación de la escuela como aquella que garantiza, además del derecho a la educación, otros derechos adquiridos? ¿Qué pasa con esos chicos, con esas chicas que están construyendo imágenes en torno al género, normas en torno al género, a partir de ver cómo funciona una familia encerrada en un hogar, ¿no?, que funciona con una madre, si es una familia tradicional, madre-padre, con una madre dándolo todo, si es una familia con una madre, digamos, y sin un padre o la figura paterna presente, seguramente son niños, niñas que están en la casa de la madre y que cada tanto visitan al padre, es decir, hay una madre ahí haciéndose cargo exclusivamente de la crianza.
Y por supuesto ver el funcionamiento del trabajo, ¿no? Cómo el trabajo remunerado se distribuye en esa familia. Entonces, donde las normas de género que por ahí podemos debatir en el ámbito de la ESI, se vivencian con una naturalidad que es difícil de interrumpir, ¿no? Porque por ahí hay un Zoom, por ahí hay una intervención telefónica, pero digamos lo cotidiano, lo vivencial también hace, ¿no? Debe haber varias acá estudiando ciencias de la educación, ese currículum oculto de las prácticas cotidianas hace, digamos, a nuestras principales formas de funcionamiento, formas prácticas después de reproducción, ¿no? De la sociedad. Entonces ahí me parece que hay un debate. Y otro debate que es lo que incorpora la ESI, que para mí es fundamental para pensar lo educativo y que es rupturista, es la corporalidad y la afectividad, ¿no? El lugar a lo corporal y a la afectividad en la educación. En este caso particular, en la educación sexual. Pero digamos, abre paso a algo que por ahí en la educación más tradicional, por fuera del arte y de la educación física, no ha tenido tanto lugar, ¿no? Entonces, viene a preguntarle al profesor y a la profesora de matemática, a la profesora de biología, bueno, ¿qué hay de la corporalidad, qué hay de lo afectivo en tu espacio formativo, aunque no sea educación física, ¿no? Aunque no es arte. Y bueno, ahí me parece que la cuarentena nos pone también en debate. Bueno, la afectividad. Hoy creo que podemos coincidir en que es algo fundamental, o sea, digo, en la escuela es fundamental para aprender a considerar la situación afectiva de cada sujeto, ¿no? Y lo que la situación de aprendizaje genera en esa afectividad. Ahora, en esta condición de tanta incertidumbre, de tanta bronca, de tantos dolores, de tantas carencias materiales, miedos, ¿no? Seguramente la afectividad cobra un lugar más importante. Y me parece que la ESI ahí tiene algo que decirnos, a quienes somos docentes. Y a mi modo de ver tiene algo que decirnos también a quienes estamos en la planificación educativa, en la política educativa, ¿no? Esta sensación o estas ganas de seguir con todo, como si todo fuese, como si no estuviera pasando nada, habla de considerar que lo educativo tiene un costado afectivo, pero bastante chiquitito, ¿no? Bastante poco importante. Digo, el no considerar que esta incertidumbre que estamos viviendo afecta necesariamente las ganas de aprender, la vinculación con el saber, que lo afectivo en tanto encuentro con el otro ha sido eliminado, ¿no? Entonces hay chicos, hay chicas, hay chiques que muchas veces el acercamiento al deseo de conocer tiene que ver con estar con un otro, estar con una otra, con encontrarse, con reírse, ¿no? Con todo esto que, bueno, la pandemia un poco nos postergó, nos eliminó por un tiempo. Más en aquellas que están en la adolescencia, digo, bueno, en una edad donde lo afectivo cobra ahí un papel fundamental. Y después lo corporal, en tanto, bueno, en dos sentidos lo pienso. Por un lado, en la reducción de prácticas corporales que hemos tenido y en las posibilidades de ciertas prácticas corporales, en los modos de vida que tenemos actualmente, pero también vinculado a cómo, bueno, nuevamente el discurso médico está muy presente en nuestro cotidiano, ¿no? Algo que ya sucedió, por ahí si les interesa lo pueden ver, hay un video en YouTube que Pablo Pinó hace como un recuento de cuáles fueron las pandemias que atravesó el sistema educativo ya configurado y qué pasó con el sistema educativo en ese contexto, si se rompieron las clases o no, o cómo fue, ¿no? Y va atravesando a lo largo de la historia del sistema educativo distintas pandemias o situaciones de enfermedades generales que aparecieron. Y bueno, es decir, esto ya lo vivimos, pero afecta necesariamente a lo corporal, ¿no? A la imagen de lo corporal, como lo corporal vuelve a ponerse en un plano, pero en un plano del riesgo, en un plano del peligro, de relación con el otro en torno al riesgo y al peligro, bueno, que también es compleja, ¿no? Y que por ahí las discusiones en torno al VIH también trajeron ahí, bueno, distintas formas de abordaje, ¿no? De ese peligro del otro y de esa concepción del otro como no estoy diciendo por supuesto que no debamos cuidarnos, digo de cómo configuramos esos discursos y cómo la ESI tiene un lugar a partir de lo escolar en la configuración de esos discursos, ¿no? Y por ahí, en traspasar una imagen de lo individual, del sujeto individual, del cuerpo individual, para pensarnos como un cuerpo social, ¿no? Que tiene ahí, me parece, un aporte que hacer la ESI y quienes vienen trabajando. Bueno, por ahora eso, por ahí podemos abrir y pensar juntos. Yo quería comentar, perdón, una cosa muy chiquitita sobre esto último que decía Juli,
qué puede aportar la ESI en este contexto a partir de pensarlo en clave corporal, ¿no? Y algo que yo creo que hay que escribir mucho porque hay muy poquito escrito y me parece que, bueno, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo y agarrar ese guante para hacerlo, es la relación que hay entre la sexualidad y la tecnología. Porque ya desde hace, no ahora, ya desde hace muchas décadas, la tecnología constituye activa y materialmente las formas de experimentar la sexualidad, las formas muy diversas que hay de experimentar la sexualidad. Estoy pensando en, uno a veces en clase lo dice como para instalar el tema de forma eh, provocativa, pero digamos, la educación sexual más potente que el mundo ha conocido hasta ahora es la pornografía. Quiero decir, hay que hablar de la pornografía. Desde la ESI tenemos que deconstruir el discurso pornográfico. Y ya no estoy pensando únicamente en esta película porno o aquel video porno, no estoy pensando únicamente en las páginas porno de Internet. Eso sí, también. Pero además, hay autores, yo acá me anoté para no olvidarme, que hablan de la pornificación de la cultura en la medida en que la hipersexualización y esta sobrevaloración que hay de la actividad sexual, de los cuerpos, de algunos cuerpos desnudos, cómo van justamente generando bueno, determinadas formas de conocer cierta realidad o cierta verdad de esos cuerpos. ¿Y qué pasa si yo no me ajusto? Si yo estoy en formación o soy adulto y no me identifico con esos cuerpos, ¿qué impacto subjetivo tiene eso? Estoy pensando en prácticas como que vuelvo al tema de la pandemia que nos agarró a todos este año, digo, el tema del sexting. Estoy pensando en cuestiones como el grooming. Digo, sin volver a una idea moralista y casi de forma como si fuera una película de terror, porque si no volvemos a este modelo viejo de la educación sexual del peligro, pero sí poder pensar qué cuidados transmitimos a los jóvenes con quienes trabajamos en este marco difícil de digitalización, qué pasa con la digitalización de la imagen y qué riesgos tiene, porque no hay que tampoco tener miedo a hablar de riesgos, tiene consecuencias. Digo, no es una mirada moral, es una mirada ética. Yo creo que ahí hay que hacer como un pasaje, ¿no? Nada, simplemente instalo ese tema por ahí como para abrirlo sobre esto último que decía Juli, que me pareció central. Digo, ¿qué aporta, qué podemos aportar desde la ESI en este marco de encierro que estamos todos? Yo lo veo con mis estudiantes que son jovencitos y el nivel de angustia y de desesperación es muy fuerte. Entonces digo, hay ciertos cuidados que lo podemos hablar y los podemos transmitir desde estos fundamentos que nos da la ESI, simplemente eso. Bueno, un montón de cosas se dijeron en media horita, ¿no? Mucho para procesar. Me parece que estuvo súper interesante y que está buenísimo este último tema sobre la corporalidad. No sé qué le parece al resto, obviamente esto es súper abierto a que cada uno tire si quiere hablar de algo particular, si esto le remite a algo. A mí, por ejemplo, me remitió un montón, acá lo tenemos a Santi, fue mi profe de problemática educativa contemporánea, y en esa materia trabajamos el cuerpo en la escuela. Y me remitió muchísimo a ese tema, pensando en los límites que la escuela ponía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras subjetividades y cómo se iban construyendo cuerpos y subjetividades de la escuela. Como alumnos nos construíamos como sujetos de la escuela y nuestros cuerpos se construían ahí. Y me parecía interesante pensar qué pasa con eso hoy, qué límites pone la escuela, hasta dónde puede llegar la escuela hasta nuestras casas, cómo se puede meter la escuela en nuestras formas de atender a las clases, en nuestras formas de vestirnos, de sentarnos, si estamos acostados, si estamos sentados en un escritorio, qué pasa con esos cuerpos hoy, que seguimos siendo alumnos, pero ya no estamos en la escuela, ya no hay ese espacio físico que limita y que condiciona y que construye. Así que bueno, nada, si quieren contar experiencias, si les parece que quieren tirar alguna reflexión, o si queremos seguir hablando un poco de esto, a mí me remitió un poco a eso, a ese tema. No sean tímides.
Bueno, tengo que decirlo, yo no soy tímida, disculpen. Em, no tengo mucho más, o sea, tengo mucho para pensar a partir de todo lo que dijeron, y creo que lo primero que me sale al pensar es en pensar en los alumnos en una post-pandemia. Sí, ya sé que me estoy adelantando mucho, pero me parece que como futuros docentes debemos estar como un pasito adelante, pensando, por supuesto, en el bienestar bueno, de personas en desarrollo. Y ahí me pregunto, o en tal caso empiezo una rosca interna, al pensar en la tecnología como, medio me meto en la psicología, disculpen, pero justamente cómo funciona la tecnología, hablando de ESI y de identidad, por ejemplo, muchas veces como un escudo, como un escudo que se pone ante el resto de los sujetos y sujetas que nos encontramos. Entonces me pregunto, por ejemplo, ¿qué va a pasar con estas personas en desarrollo, jóvenes, que están descubriendo esta cosa de ser quienes son a través de una red social, que tiene esa cosa de ser un poco más liberador, entre muchas comillas? Uno coloca lo que quiere en las redes y ya está. Y cómo justamente eso en una post-pandemia se va a chocar con la realidad. Como una persona que se está desarrollando, por ejemplo, su propia identidad, se va a encontrar con otras personas y se va a encontrar con la realidad de que el mundo no los contiene como debería. Me parece súper interesante cómo justamente nosotros podemos, como futuros docentes y docentes, de alguna manera sostener o agarrar la puntita, por así decirlo, y evitar que sea tan catastrófico para las personas, ¿no? Ahí capaz relacionando esto que salía y bueno, voy a cumplir con mi propia consigna que hice al principio. Yo soy Cami, de presentarnos cortito. No, yo soy Cami y estudio Ciencias de la Educación, ya estoy en algún momento no tan lejano por terminar, se supone, haciendo mis prácticas en este contexto, así que imagínense todo lo que me imaginé de que iba a hacer eso, no está haciendo otra cosa. Y me encontré un poco con esto, que bueno, todas esas teorías hermosas que yo había estudiado y que tenía muchas ansias de usar para pensar la ESI en mis prácticas, no me estaban sirviendo mucho la mayoría de esas cosas. Pero bueno, también pensar esto un poco de, bueno, antes era el cuerpo y ahora pasó a ser la pantalla, lo que la cámara permite, como que es re interesante de pensar y también lo relaciono mucho con esto de traspasar lo individual que decía Juli, que este contexto nos está llevando mucho a lo individual muchas veces, porque es eso, nos vemos a nosotros mismos, quienes conviven con nosotros y no mucha más gente, y poder lograr también a través de los espacios educativos que ocupamos, ya sea como estudiantes, como docentes, como lo que sea, romper un poco con eso y volver a entender eso, bueno, como procesos colectivos, la educación, la formación como procesos colectivos, también como algo muy, muy importante de poder retomar, y también esto que decía Luni, de bueno, de que están construyendo nuestra identidad constantemente, es una construcción colectiva, y no sé si hablaría en términos de límites, pero sí nuevas posibilidades o distintas posibilidades a las que estamos acostumbrados de cómo se construye eso. Y que ahí se queda corta la ley, como se quedaba antes, pero también muchas de las cosas o herramientas que hayamos construido los estudiantes, los docentes, para poder dar los debates necesarios. Creo que también nos estamos encontrando ahora con la necesidad de crear y recrear más en el momento que nunca, y la ESI en el centro de eso, viendo ahí también cómo seguir disputando y también previniendo un montón de cosas horribles que pasan, no sé, en el nivel inicial o primario, que las docentes son muchas veces quienes detectan abusos intrafamiliares, por ejemplo, ahora es mucho más difícil, digamos, como construir nuevas herramientas, eso. Bueno, si nadie dice nada, hola, voy a hacer lo mismo que hizo Cami para respetar su consigna, ya que nadie la respetó.
Me llamo Ana Clara, me hice en la JUGE, así que seguro hay gente que no sabía que me llamaba Ana Clara. Estudio sociología, así que debo ser una de las 3 personas que estamos acá que no estudia ciencias de la educación. Y no voy a decir cuánto voy de la Perdón, por carrera una ni vez nada de somos eso. hegemonía, perdón. Sí, deben estar, O mayoría. claro, segunda actividad del año en la que son mayoría y no es una clase, deben estar felices. Bueno, ese fue mi gato. Se los presento. Capaz que también quiere dar alguna, no sé, Puede ser, experiencia puede ser, sobre puede ser. ESI. Por ahora, lo más cerca de la prevención es que el mes que viene lo vamos a llevar a castrar y ahí termina, creo, su educación sexual, así que no sé por qué saltó, pero bueno. No, la verdad que quería hablar después cuando tenga algo como más formulado, porque me pasó lo mismo que a Luna, me quedé como en una rosca interna. O sea, nada, sociología, para quienes no saben o no hayan cursado socio general, es una carrera que te invita todo el tiempo a desnaturalizar básicamente todo, ¿no? Porque como que estudiamos la sociedad, podríamos decir, y en ese sentido creo que tenemos como una banda de herramientas para repensar la ESI, porque es esto. Creo que también es pensar una deuda con nosotras mismas como estudiantes universitarias. Creo que cuando arrancamos la universidad o arrancamos capaz no es en la universidad, es antes, pero digo, como estamos en la universidad, a rosquear un poco más sobre ESI, a replantearnos ciertas cosas, nos damos cuenta de que también la ESI es una deuda con nosotras y con nosotras, digo, como generación, o sea, no sé, yo pienso en mi experiencia con la educación sexual y verdaderamente me da pena, o sea, me acuerdo, por ejemplo, en la secundaria, a los, no sé, 14, 15 años, una clase de ESI, que por supuesto era con la profe de biología, ¿no? Donde nos dijo, la actividad era, te dividían en grupos, o con varones o con mujeres, dependiendo de cómo luzcas más o menos, porque digamos que no necesariamente tu identidad se correspondía con esa asignación, y era, si eras mujer, tenías que dibujar al chico de tus sueños, y si eras varón, a la chica de tus sueños. Ni hablar de lo Parece una sexista actividad que de Cris fue. Morena, perdón la Sí, interrupción. sí, sí, o sea, la profe sí, ahí estuvo como, no sé, que casi que nos hace cantar casi ángeles después, no sé. No sé, fue muy raro, en el momento fue muy incómodo, además ni hablar de que además es esto, de tenés que dibujar un chico de tus sueños, y me acuerdo que nosotras estábamos como, la verdad que no hay tal chico de mis sueños, y los chabones todos dibujaban básicamente, y perdón por, si lo querían más sutil, un par de tetas, básicamente, ¿no? Con pies, Claro, más o menos. claro. Entonces, porque además a los 15 años, ¿no? Digo, y me acuerdo en ese momento de pensar como, o sea, como de posta problematizar de, che, yo no sé si tengo un chico en mis sueños, no sé si, o sea, ¿por qué tengo que tenerlo? Y por qué además estás asumiendo que a los 15 años ya sé cómo va a ser el chico de mis sueños en un futuro, porque además era obvio con quien te querías casar, más o menos, te estaban diciendo, como si a los 15 años me fuera a casar, y además, ¿por qué sabría con quién? No sé, y por qué sabría que es un chico, o sea, como un montón de cosas que nos empezamos a cuestionar, me acuerdo con mis amigas en ese momento, como, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? ¿Qué situación más rara, no? Y nada, pensar en eso, y puedo hacer una lista, y creo que todos acá podemos hacer una lista de las experiencias de mierda verdaderamente que tuvimos en torno a la ESI. Entonces creo que cuando una decide ser profesora, ser docente, y decide estudiar un profesorado también, bueno, hay varias que nos pasó de entrada, pero capaz a otras después, decide también como retomar esa deuda con nosotras mismas y con un montón de gente, porque es como, bueno, ya dijeron, tampoco quiero repetir todo lo que dijeron, pero es esto, verdaderamente es central, y no solo pensando como futuras educadoras, sino también en nuestra calidad de personas que tienen familia, amigues, o sea, digo, no sé, no tengo hermanos chicos ni hermanas chicas, pero tengo primitos, y la verdad que, nada, creo que la ESI también te convierte en una prima que está atenta a lo que le pasa, o una Sí, claro. hermana, o una tía. Creo que también va más allá de únicamente el ámbito educativo, o capaz de dejar de pensar a la educación únicamente como un proceso en una institución. La tiro, no me linchen los de ciencias, por favor. Pero no, nada, esto, como que la verdad, nada, creo que es una deuda pendiente, creo que estuvo muy piola todo lo que dijeron, o sea, lo mismo, estoy todavía como a 1000, tengo 70 pensamientos a la vez. Esto de pensar la corporalidad me flasha un montón, porque es algo que
capaz rosqué un montón con compas de educación física, de pensar, bueno, tal cosa, bla, bla, pero por ahí no lo había pensado como más allá de eso, lo cual, un prejuicio derribado. No, nada, eso, me parece muy piola esta instancia, me parece que fueron altos aportes todos, todo lo que dijeron, no sé, nos invita a repensarnos. ¿Muerto? Bueno, me tengo que ir. Pero podría hablar 3 horas, pero si alguien más quiere decir algo. Yo por ahí, no sé, como unos muy breves comentarios, reflexiones que comparto a partir de escuchar las cosas que no son certezas, son dudas que tengo en todo caso, o inquietudes. Una de las chicas decía, bueno, ¿qué va a pasar en el mundo post-pandemia? Yo creo que ese es un muy buen ejercicio cultural que tenemos que hacer y pedagógico. ¿Qué vamos a decir cuando volvamos a las aulas? Digo, algo hay que decir en el nivel que estemos. No, ¿cómo la pasaron? ¿Se aburrieron mucho? ¿Te peleaste con tu mamá, con tu papá? ¿Te bancaste a tu hermanito? Digo, más allá de la pregunta obvia, me parece que sí es importante porque me parece a mí, no sé, estoy pensando como un borrador a partir de los comentarios de ustedes. Me parece que quizás uno de los aportes que se me ocurre que podemos hacer es pensar la dimensión de la intimidad. Y la intimidad, digo, en un sentido amplio. Pensémoslo a partir de la intimidad sexual o la intimidad de estar simplemente uno solo. Digo porque es algo que se vio muy reducido en este tiempo. A veces para la gente joven la intimidad es estar con los amigos en el recreo de la escuela, y eso es un momento íntimo quizás, ¿no? Eh, la intimidad como valor, digo. Y además eso también, para pensarlo, digo porque también en la intimidad y en ese espacio que necesitamos todas las personas de estar solos, solas, yo estoy trabajando en temas de discapacidad y la verdad que es un derecho vulneradísimo de los jóvenes con discapacidad poder estar solos en su cuarto, sin la puerta abierta, sin el miedo familiar que algo pase, y con temas de sexualidad, digo puntualmente, ¿no? Digo, ahí se construye la mirada sobre uno mismo, se construye la estima para con uno mismo. La cuestión de la identidad no hay que pensarla, me parece, únicamente como yo quiero llamarme de tal forma, porque cuando uno dice ese deseo de yo quiero, es yo quiero que otros me reconozcan en tanto tal. Entonces, no es un derecho tan individual. Eh, una, Otro de los comentarios de las chicas decía el tema, bueno, de uno como familia, cómo estar atento a situaciones quizás delicadas o de vulneración de derechos. Yo pensé en la palabra abusos inmediatamente. Y si recorremos la prensa gráfica en los últimos 2, 3 años, la verdad que han habido muchas noticias. Yo tengo algunas experiencias por la escuela donde trabajo, pero digo la prensa nacional como para ponerlo en plano más general, de cómo la ESI ha permitido poner en palabra con mucho dolor, pero por lo menos se dieron las condiciones pedagógicas y afectivas, ¿por qué no?, de niñas, niños muy chiquitos y adolescentes de poder narrar, de poder poner por primera vez, de compartir con otros, y no es cualquier lugar, es en la escuela, situaciones de abuso, y eso lo ha habilitado la ESI. Hoy Juli nombraba estos movimientos nefastos de la derecha como con mis hijos no te metas. Hay que decirles a esas personas y hay que tener un argumento sobre eso. Que no nos enseñen la ESI implica también desconocer muchas cosas sobre todo eso, ponerle palabra a los genitales, palabras reales, poder nombrar, poder decir que no. Yo en secundaria trabajamos sobre el no, sobre el consentimiento, sobre los límites de mi cuerpo para con tu cuerpo. Entonces digo, la ESI es una posibilidad también de poder iniciar, aún con lo doloroso que es, procesos de poder narrar algo que quizás en la familia, por los motivos múltiples que sean, el tema de abusos es un tema desde ya muy, 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 muy delicado, pero no porque sea delicado no hay que abordarlo, ¿no? Porque la escuela también trabajó con esa misma hipótesis, con la sexualidad. No hablemos de sexualidad para que los chicos no sé, no salgan a masturbarse, como si los chicos no se masturbaran, aun cuando uno no les habla de sexualidad, o sea, una cosa totalmente hasta bizarra, ¿no?
Entonces, digo esto asociado también al tema de la tecnología y el grooming. El acoso sistemático que uno ve las estadísticas de este año, y realmente, colegas, si pueden entrar a la página del Ministerio de Defensa y Justicia de la Nación, están las estadísticas, está el programa Grooming, y realmente a mí me llamó mucho la atención la cantidad de adultos y adultas perversos que hay en términos de lo que pueden llegar a generar a través de la tecnología en contra de los niños y de las niñas. Vuelvo al tema del sexting. Bueno, ahí también hay un cuidado por la propia corporalidad. Y también que aprenderemos en el mundo de la pospandemia. Bueno, quizás si ponemos a las redes como un tema a deconstruir, yo ahora que estoy aprendiendo mucho sobre diversidad funcional, me pregunto, ¿qué cuerpos son los sexualizados? ¿Qué cuerpos nos muestra Netflix en las fotografías de las películas para que hagamos clic y nos llame? Eso es la hipersexualización de la cultura, que la desnudez hace que uno acceda a comprarse un perfume, a mirar una serie o a ver una película. Entonces me parece que ese es un tema para poder deconstruir críticamente. Y la colega ahí, al último, hablaba de su triste experiencia en la clase de ciencias naturales. Otra vez, ¿qué cuerpos nos han enseñado? Creo que a todos nosotros que estamos en esta sala, en esta conversación ahora, nos han enseñado en biología. Yo pregunto, que esto es una pregunta que ya se hizo el movimiento intersex, ¿únicamente en el mundo existen personas que nacen con vulva o con pene? Únicamente el mundo se organiza y se estructura y nacen personas que tengan una definición. O sea, fíjense que aún desde el punto de vista de lo biológico se puede pensar la diversidad sexual, que es el gran desafío que tienen puntualmente los colegas del profesorado de biología o de ciencias naturales. Y si nos van a enseñar la sexualidad desde el punto que yo creo que es muy potente, sin duda, que nos enseñen las terminaciones nerviosas, que nos enseñen los lugares en donde son excitables, que nos enseñen, no porque la ESI tenga una perspectiva sexológica, la ESI para nada tiene una perspectiva de la terapia sexual, no tiene que ver con eso, que es lo que argumentan muchos anti-ESI, como los de con mis hijos no te metas. No es que vamos a enseñar cómo masturbarse mejor o más placenteramente, porque no nos interesa, pero sí que no recaiga una culpa tan grande ante una práctica que es del desarrollo normal del desarrollo infantil. Esto lo dijo Freud en el año 1905. O sea, no podemos decir que es una novedad. La masturbación y la masturbación infantil, uno puede hacer una historia de la educación sexual a partir de esto también. Nada, bueno, cosas que se me fueron disparando a partir de lo que comentaban las chicas. Hola chicos, buenas tardes. Les voy a contar algo, soy Gabriela Ciancio, soy la más vieja del grupo, creo, de Coronel Suárez, estoy estudiando trabajo social, después que mis 3 hijos se están recibiendo, me toca a mí estudiar, y un placer escuchar todo, porque para mí todo esto es nuevo, muy interesante, y volviendo tiempo atrás, hablando de algo que vos mencionaste, 25 años estaba dando yo artística en la escuela, y una de mis alumnitas en el Día de la Paz dibuja una paloma y escribe que mis padres no hagan más degeneramiento. Se armó 25 años atrás un tremendo lío, apareció un equipo que estaban recién comenzando los equipos interdisciplinarios, y nada, se hizo un seguimiento, eran 2 hermanitas, una especial, y la chiquita que escribió eso, 6 años, pero parecía que tenía 18 cuando empieza a relatar todo lo que veía. Lamentablemente, no estaba todo tan, ahora como tenemos tanto a mano, ¿no? Porque en esa época el papá, violento, se llevó a toda la familia a otro pueblo, o sea que el problema debe haber seguido en otro lado, porque el seguimiento se hizo muy poquito, o sea, la escuela intervino,
se trató el problema creo que un mes o dos, y la familia desapareció de acá, o sea que el problema en generaciones desde esa familia debe haber seguido, porque no se abordó nada. Y una criatura de 6 años hablando de degeneramiento como si fuera algo supernatural. Contaba que después de una discusión el papá le sacaba la ropa a la mamá, yo le tapaba los ojos a mi hermanita especial para que no viera, y le preguntaban, ¿pero vos mirabas? O sea, sí, porque yo era como si fuera la adulta todos los días, o quizá hasta se llegó a pensar que ese papá también abusaba, no de la madre, sino también de la chiquita especial. Los días de lluvia se quedaba en la casa, dice el papá, con la nena especial, y la mamá se iba a trabajar. Tremendo. Entonces esto es tan importante de que se pueda transmitir, y para mí también es nuevo, porque tengo 50 años y hemos tenido que romper prejuicios tremendos, Claro. porque soy de otra generación que el sexo era tremendamente tabú. De hecho, fui mamá muy joven, por tener inexperiencia, ¿no? Así que bueno, lo sigo escuchando porque fue muy interesante. Sí, que Bueno, algo Gabriela, que yo como profe te tengo que decir que nunca es tarde para iniciar la universidad, eso simplemente. no, claro. Muchas gracias. No, que me parece que está bueno, digo, a partir de esto concreto que vos contás, pero creo que también varias lo mencionaron, que hay algo de, digo, a la escuela le podemos hacer entre nosotros todas las críticas que queramos, ¿no? Pero es el espacio común que nos queda, es el espacio común que hemos podido construir. En una sociedad como la nuestra, digo, la nuestra, esta sociedad capitalista, que nos organizamos de una manera bastante individual, digamos, la vida, no es que no hemos construido formas de vida comunitarias, donde el espacio de lo común lo podemos encontrar en otro aspecto, excepto algunas personas individuales que por ahí construyen espacios de militancia, de organización, pero en general, digamos, somos una sociedad construida bastante individualmente, y el único espacio de lo común que nos encontramos es la escuela. Por lo cual no es menor, digo, que estas tendencias de con mi hijo no te metas, hablen de esto, ¿no? De lo mío, de mi propiedad privada, que es mío, que me pertenece, y como me pertenece, no hay nadie, no hay ningún ente común que pueda meterse sobre eso, ¿no? Y la escuela, desde la modernidad, dio un debate importante. Digo, la escuela nace con ese debate, instalando esta imagen de lo común. ¿Qué es lo común? Ese común lo podemos debatir después, digamos, qué formas construyó ahí, que fueron patriarcales, digamos, que fueron bastante, podríamos decir, no sé, blandas en relación a las desigualdades, un montón de cosas, digo, le podemos debatir, pero es el espacio de lo común y es el espacio que permitió estabilizar o dar forma a ciertos consensos que pudimos construir socialmente. Por ejemplo, a los consensos en torno a la educación sexual, a los derechos, ¿no? A los derechos más básicos, como los derechos a la integridad de las personas. Y bueno, lamentablemente, digamos, este año nos quitó eso común, y por ahí me parece que el discurso mediático, al cual no le vamos a pedir lo que sabemos que no va a dar nunca los medios, ¿no? Menos los medios hegemónicos, pero el discurso mediático, y a veces también me parece de algunos que ocupan altos puestos políticos, digamos, tiene que ver con preguntarse por cuánto contenido se está perdiendo, si se va a evaluar, si no, si va a pasar el año, si... No digo que no sean cuestiones importantes, digo, pero también hemos perdido esto que decía Santi, ¿qué nos vamos a decir el año que viene, con suerte, cuando nos encontremos? Porque hemos perdido ese espacio común, ¿no? Esa pregunta por, bueno, está bien, en tu familia pasa esto, pero este es otro espacio, digo, y ese poder que tiene la escuela, de que un niño tan chico, una niña tan chica, vaya y cuente algo que no está pudiendo nombrar en su familia, es porque la escuela es un espacio común con la misma fortaleza que la familia, que es la gran institución moderna, ¿no? Entonces, y funciona como un contrapeso, con un contrapeso de donde podemos encontrar grietas para construir algún tipo de práctica contrahegemónica o no. Pero ahí también está lo que sucede en cada escuela, cada docente, en nuestra formación. Pero funciona como un contrapeso, o ha funcionado muy interesante, ¿no? Los docentes y las docentes tenemos no el derecho, la obligación de denunciar situaciones de abuso.
y de intervenir hoy en día. Un docente que se entera de una situación de abuso y no denuncia y no interviene puede ir preso. ¿Sí? No es solo, bueno, es de buena voluntad. Ahora, por supuesto que sin podernos encontrar y sin dar esa intimidad, de decir, bueno, ahora estás con tu docente y no estás en tu casa, podés decir esto, podés hablar, estás protegido, estás protegida. Por supuesto que perdemos muchas posibilidades de eliminar situaciones de violencia que viven algunas personas, ¿no? Sí, no sé si alguien más quiere hablar, si no hablo. ¿Alguien más estaba? Hola, yo quería decir un comentario Ah, dale, chiquitito. Jimmy, mándale. Hola, ¿cómo están? Soy Jime, también estudio Ciencias de la Educación. No, quería avisarles que hay una aplicación que se llama App Creci, que son estudiantes de una escuela de Pilar, que te la descargas por Play Store y es para niñes de primaria y secundaria. App Creci también está en Instagram y está muy buena. La otra vuelta participé en una charla y son juegos que van haciendo desde el celu y te van sacando encuestas y así como que ellos sacan una estadística de esa escuela, qué educación sexual tienen. Para que la chusmen, está buena. Era solo eso. Jimé, perdón, ¿podrás poner el nombre de la aplicación en el chat? Yo no sé Sí, si llegué a dale, escucharte, perdón. dale, Gracias. ahí lo escribo. No, de nada. Buen dato, muchas gracias. Lo mismo con los textos y esas cosas que querían compartir, si las pueden ir pasando por el chat, más allá de que después las mencionemos, también está bueno si queda un registro escrito, que no tienen que, tipo, en cualquier momento pueden ir subiendo material de ese estilo. Sí, sobre eso de los materiales, no iba a decir esto, pero ya que estoy... A ver, esperen, me ordeno, me presento primero. Soy Julieta, yo no soy de Ciencias de la Educación, yo soy de Historia. Em, y bueno, Es con genial esto que de se los aclare, yo materiales, no soy de ciencias, y por las claro, dudas. por las Con esto de dudas, los ¿viste? materiales, con la Secre de Géneros armamos un recursero y hay una carpeta específica que se llama ESI, si quieren después podemos pasar el link por acá por el chat, y está bueno porque, nada, siempre tenés ahí para acceder, pero mi intervención no iba a eso, pero ya que estamos lo comento, y yo pensaba en todo lo que fuimos charlando en realidad, o lo que fueron comentando, y en cómo la ESI sigue siendo una herramienta y no una herramienta acabada, porque tiene una cosa muy curiosa que no es que porque sea una ley ya está, es la ESI y Totalmente. listo, sino que es una herramienta que cada vez que vas a una charla de ESI o que te formás o que vas aprendiendo, te surge un debate nuevo y te llevas una pregunta nueva y también, bueno, muchas respuestas, pero sobre todo siempre muchas preguntas. Y me parece que tiene un gran potencial porque siempre dispara preguntas. Como comentaba, bueno, soy de historia y en historia para ser docente tenemos talleres pedagógicos. Y este año, en el primer cuatrimestre, hubo un taller que era ESI en las sociedades precapitalistas. Bueno, era más largo el nombre, pero era ese el punto. Y estuvo re interesante porque, o sea, yo fui porque no soy muy fan de feudalismo y todas esas cosas, y dije, bueno, voy a ir a algo que evidentemente no sé y que necesito aprender. Y fue muy loco porque al final, no sé, empezábamos a ver cosas de Grecia y, bueno, es muy evidente en Grecia, pero no sé, recuperábamos a personas como Safo de Lesbos, y no solo a personas, sino también, eh, no sé, vimos hasta prehistoria, digo, y pusimos en discusión la Venus. Bueno, la Venus te dijeron todo el tiempo que era la hegemonía de la mujer. No, era una estatuilla que capaz hacían y fin, y que todo el mundo la dotó de sentido y dijo, bueno, la Venus es la hegemonía y la belleza que veían. Y no, en realidad era una figura que simplemente hacían más de tipo representativo o artístico, así como hacían los diferentes pueblos, digamos. Em, y nada, como re interesante pensar en esa clave porque muchas veces también nos quedamos como pensando siempre en el cotidiano y cómo abrir esas puertas y no sé, a mí, hasta que no fui haciendo todo el recorrido que hice hasta ahora, nunca se me había ocurrido que a través de contar, no sé, la colonización podías abrir puertas para que una piba o un pibe te cuente que estaba siendo abusado en su casa, por ejemplo. Y en ese taller como que nos dotamos un montón de herramientas para eso.
pero bueno, nada, era como más en ese sentido, como que es una herramienta que siempre va a abrir puertas y siempre va a estar con esto que creo que lo decía Cami, de la necesidad de recrear y de inventar, em, y también de compartir. Me parece que es una herramienta totalmente colectiva, no es una herramienta en sí misma que uno dice, bueno, bueno, lo decías también al principio, cuando decías que, Santiago, que no eras como él, que sabía de eso, sino que compartías herramientas, No, no. y que me parece que reba en ese sentido de pensarlo como esa herramienta colectiva que todo el tiempo la estamos llenando de contenido y de discusiones y de cosas, y que no vamos a encontrar no sé, un punto final, sino que más bien es el principio de un gran proceso que estamos caminando. Pero bueno, eso nomás me parece. Sí, Juli, muy interesante. Ahí Juli me hizo pensar digo, como para pensar cuán cambiante, cuán variable es la sociedad, tuve un fallido, es la sexualidad en la sociedad. Antes las enfermedades de transmisión sexual se llamaban las enfermedades venéreas por Venus, justamente, ¿no? Uno va a los estados o a los tratados médicos argentinos y las enfermedades venéreas, creo que se usó el término hasta el 80 inclusive, o sea que eh, venía por ahí. Y además, poder pensar en ese ejercicio que hacen la gente de historia, que está súper interesante y súper necesario, además de decir, oh, qué interesante, es muy necesario, en sociedades antiguas y hasta no hace mucho tiempo atrás, vamos a decir siglo XVIII, como para poner un punto que siempre es injusto, pero la idea, ni la palabra, ni la forma de clasificar de entre homosexual y heterosexual existían. Eso también tiene que ver con una producción cultural interesada en normalizar justamente esto que decíamos al principio de la sexualidad normal como la sexualidad reproductiva. Claro, todas las prácticas que quedaban por fuera, la masturbación, las relaciones homosexuales, eran totalmente anormalizadas, digamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso, nada, nada, un simple comentario sobre eso que decía la compañera que estuvo bueno. Y sí, yo acuerdo con esto último que ella también planteaba. La ESI es de todes, digamos, es algo que salió del ministerio a las calles. Hoy Juli mencionaba el movimiento por la ley de de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en quienes participamos y quienes apoyamos y estuvimos en la plaza esas noches, la ESI estaba ahí porque justamente se vincula directamente, digo, es vinculada justamente por esa dinámica que tiene de ir captando como más problemáticas sociales. Entonces, bueno, digo, va a seguir cambiando y nunca se va a cerrar, nunca se va a cerrar. Buenas. Bueno, primero que nada, hola a todos y a todas. Soy Mica, ya que todos aclaran y siguen la consigna de Cami, soy de ciencias también. Nada, quería aportar un poco, en realidad, lo que pensé con todo lo que estuvieron diciendo, y retomando esto que dijo Juli y que también dijo Santi, digo, además de que creo que la ESI somos todes, siento también que es algo que se vive cotidianamente el día a día, digamos, en la situación más mínima, digamos, en la calle o en tu casa o donde sea. Siento como que es algo, como que siento que hay que militarla también, ¿no? Y ir desnaturalizando no solo, como también había dicho una compa, yo creo que la educación no es solo la institución educativa, digamos, sino también por fuera. Entonces, bueno, quería decir eso. Y después, por otro lado, también alguna de las compas, no sé quién, no me acuerdo ya, pero cuando retomamos esto del cambio de paradigma con la ley, ¿no? Y de que es una obligación, ¿no? Y esto de que las docentes que no denuncien o que no la garanticen, digamos, como que lo pensé también, bueno, para los que no saben, yo también estudio inicial, también calculo que a punto de recibirme, y como Cami estoy sufriendo porque no tuve mis prácticas, pero en inicial se nota un montón, más allá de que creo que quizás también es uno de los niveles en donde la formación docente
es más cuestionada, creo yo. Se nota muchísimo el cambio de paradigma que hubo en el 2008 aproximadamente, y nuestra formación cambió completamente. O sea, ahora mi formación está atravesada no solo por la ESI, sino por la diversidad, y estamos posicionados desde otro lugar, pero yo he charlado con un montón de personas que conozco que ejercen y son mayores, digamos, y tuvieron otra formación completamente diferente, que es impensado que conozcan esto, digamos, y también que no está la formación continua, o ellos, no se siguen formando. Digo, quizás hay gente que esto ni lo sabe o ni lo piensa, entonces digo, también me puse a pensar en lo importante de nuestra formación continua, digo, en este aspecto o en todos en general como docentes. Pero bueno, quería aportar eso. Sí, que de hecho, también algo que mencionamos es que siempre pensamos históricamente, y también es un desafío para todos nosotros, de pensar una educación sexual también para los adultos. Porque si no pareciera acá que estamos haciendo implícito, no nosotros digo, ¿no? En el pensamiento hegemónico del sentido común, algo así como que la educación sexual es necesaria sí o sí para los niños, podemos dar muchos argumentos, y para los jóvenes podemos dar también muchos argumentos, como si los adultos tuviéramos todos la sexualidad terminada, finalizada, cerrada, con un candadito de colores de una vez y para siempre, como si siempre tuviéramos prácticas de cuidado de forma permanente. Bueno, ahí tenemos que tener una luz amarilla también los adultos, o sea, que la ESI también sirva para formarse a uno mismo como sujeto sexuado, y como sujeto de un género, o de ningún género, Sí, es digo, que pero con alguna posición subjetiva con eso. tal cual, es que aparte también, retomando lo que dijo la compañera de su experiencia, yo directamente ni tuve experiencia en educación sexual integral a lo largo de mi trayectoria, así que digamos que todo lo que yo me formé, o sea, ahora es porque lo tuve o en mi formación inicial, o ahora en este primer año también de la carrera, digo, como que mi educación sexual sería de adulta, ¿no? Si me puedo Bueno, pero considerar adulta. fíjate ahí, Mica, que aún en el silencio uno aprende. Aprendes que eso no se habla, o que es algo sucio, o que es algo que está mal y te genera culpa. Digo, a veces viste que uno aprende cosas por lo que en ciencia llamamos ese currículum nulo u oculto, según el caso. También es un aprendizaje de la sexualidad. Es cierto que no es desde la clave de la ESI si hubo ausencia, sin duda, pero siempre al ser sujetos sexuados, siempre algo se aprende, para bien o para mal, digo, ¿no? Siempre algo se aprende. Y yo creo que un buen argumento de defensa para la ESI, yo acuerdo con las chicas cuando decían, bueno, está en la ley y hay que hacerla cumplir. Sí, pero además del argumento quizás más normativista, uno defiende esta norma porque está de acuerdo ideológicamente con la norma. No sé, digo, en la Ley Federal de Educación del 94, no todo el mundo estaba de acuerdo con esa ley y no todo el mundo lo sabía defender, por ejemplo. Entonces digo, además de ese argumento que es el básico y que es el fundamental y el esencial, también hay que decir, y trabajar mucho con los padres, que tiene consecuencias negarle la educación sexual a los chicos. Tiene consecuencias. Hoy hablamos del tema de la pornificación de la cultura, ¿no? Bueno, que un pibe no sabe cómo es, porque en la casa no le dicen nada, porque en la escuela no te dicen nada, porque ves un cuerpo en una lámina que no sabes si es un dibujo mal hecho o qué es eso, sabés que un cuerpo no es tan así y querés saber. Sabemos que hoy las búsquedas se hacen muy rápido. Entonces digo, tiene consecuencias concretas no enseñar estas cosas, me parece. Y algo curioso de la historia de la sexualidad en la infancia, fíjense, nosotros esto en ciencias lo trabajamos mucho, ¿no? Sobre la infancia como construcción moderna, la invención del niño en el siglo XIX con la escuela pública. Bueno, es muy curioso porque ahí, y para pensar el tema de las infancias contemporáneas, que es lo que nos preocupa, sin duda, estoy pensando en las infancias trans, por ejemplo, cómo la pedagogía, la psicología y la escuela, con sus discursos, ha construido una asexualización, pero al mismo tiempo que asexualizó, generizó a la infancia. Al mismo tiempo que era un problema ver a un niño o a una niña en sus prácticas masturbatorias, ¿sí? Sin embargo, la escuela no dudó en separar varones y mujeres ante determinadas asignaturas escolares. O sea, ¿cómo es la historia acá?
¿Cómo es la historia acá? Se ha sexualizado, o sea, se le ha quitado lo más orgánicamente natural que tienen los cuerpos, que es el placer, que no todos los cuerpos de grandes, pero en general podríamos decir como una premisa muy general, que sí, pero se ha reforzado las normas de género, ¿no? También como para poder pensar en las tradiciones que tenemos y las nuevas experiencias de infancias que no se identifican claramente con un género o con otro, o que están en transición, ¿no? También lo pongo como para seguirlo pensando. Bueno, discúlpenme, yo no quiero ser aguafiestas, ya vamos casi 1 hora y media Estamos en de el punto charla máximo de y placer, Martina, ¿cómo? les pido mil disculpas, yo podría quedarme escuchando y charlando mucho tiempo más, y esto puede ser positivo para pensar un segundo encuentro, porque realmente ha sido muy exitoso y muy enriquecedor. Pero bueno, quería pedirle 2 cositas, sobre todo porque hay gente que ya tiene que irse a hacer sus cosas, digamos, porque como dijimos al principio, no hay corte, o sea, estamos en casa todavía y tenemos deberes de casa. Así que bueno, les quería pedir un favorcito primero, si pueden prender las cámaras para sacar unas fotitos, quienes puedan obviamente, quienes no puedan no, así para hacer al fin del foro una especie de recuento de estos encuentros que están tan buenos. Y una vez que saquemos la foto, si tienen ganas, alguien quiere hacer un último comentario, quiere tirar una reflexión final, también abrir este espacio, pero bueno, para ya ir cerrando un poco esta charla, que estuvo tan interesante. Nos avisan cuando hacen el clic tipo whisky, sí, ¿no? Como para no salir con... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya está. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, de mi parte agradecerles profundamente a todas las personas que estuvieron acá, sobre todo a Santi y a Juli que nos acompañaron, pero a todos los que participaron, los que escucharon, por generar estos espacios de encuentro, a las personas que lo estuvimos organizando, porque me parece fundamental que nos podamos encontrar, que podamos discutir de estas cosas, que nos podamos seguir formando, sobre todo, como dijeron mucho, que esta virtualidad un poco nos lo traba, digamos, nos pone un poco de palos en la rueda para generar estos espacios. Así que bueno, nada, muy contenta me voy y pensando un montón de cosas nuevas para un próximo encuentro. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo también quería decir algo como muy chiquitito, que también esto que decía Marti y reivindicando un poco todos los aportes de todas las personas que fueron charlando, la verdad que es súper lindo volver a verse y volver a sentirnos ahí un poquito más cerquita. Así que gracias a todas las personas que se sumaron, ojalá que surja otro segundo encuentro, estaría buenísimo. Y también me quedo pensando en un montón de cosas, y más que nada en esto de que me gustó mucho de pensar qué está pasando como con la ESI en este contexto de pandemia y qué podemos llegar a hacer o cómo intervenir desde nuestras casas en este ámbito de lo privado, pero seguir en contacto y conectados con ese otro o esa otra y ver cómo seguimos acompañándonos en este proceso, ¿no? A pesar de todo, como volver como a lo humano y a esto de traspasar un poco esas pantallas y de que no nos volvamos tan maquinitas de un sistema que hoy nos encontramos así. Pero digo, poder como romper eso y seguir en contacto y encontrándonos. Así que de mi parte también súper contenta y gracias a todas las personas que se sumaron. Bueno, para mí agradezco, como decía Juli, la invitación, porque nos apasiona estas cosas y podemos estar acá hasta las 2 de la mañana sin problema, creo. Yo, no sé, cada vez que se hacen encuentros de este tipo me quedo muy tranquilo porque evidentemente hay un interés y hay una fuerza que no habla de la ignorancia o del desconocimiento, sino que al contrario, es una búsqueda para saborear, ¿no? Yo en clase, los que cursamos ya saben que recuerdo esto, bueno, saber viene de saboreo, de degustación, de placer de compartir con otros, y me parece que haya tantas personas jóvenes, o quizás no tan jóvenes, o de diferentes generaciones, preocupados por estos temas, asegura que la ESI va a estar cuidada mucho tiempo más.
porque si bien son procesos que van a llevar mucho tiempo que se instalen en esa utopía de la obligatoriedad, me parece que lo estemos discutiendo en la facultad y desde otros ámbitos también, me parece que ya es, no es un granito de arena, a mí esa metáfora no me gusta, me parece que es algo que es muy importante porque es crear conciencia para con otros colegas y para invitar. Así que bueno, nada, yo también me voy súper contento. Bueno, un poco para terminar, decirles que está enmarcada en un foro esta charla que va a seguir esta semana, así que ahí por el chat pasé el enlace para si se quieren anotar las charlas que van a estar pasando el jueves y el viernes. Van a ser sobre el lenguaje inclusivo y un montón de temas súper interesantes como el de hoy para seguir debatiendo. Así que nada, cualquier cosa ahí tienen para anotarse y por ahí les vamos a pasar el enlace de las reuniones.